Bienvenido a un nuevo vídeo. Mi nombre es Fran y soy el profe de ciencia. En el vídeo de hoy te voy a hablar de la función de relación y de un apartado que no mucha gente conoce, los órganos efectores. Vamos a empezar dejando claros algunos aspectos básicos de la función de relación. Debes recordar que se trata de una de las tres funciones vitales que somos capaces de realizar todos los seres vivos, junto con la de nutrición y reproducción. En este caso, estaríamos hablando de la capacidad de interaccionar con el entorno mediante la detección de estímulos, que incluyen cualquier cambio que sea capaz de provocar en nosotros una respuesta. Ahora bien, dependiendo del tipo de estímulo que detectemos, nuestra respuesta será una u otra. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder básicamente de dos maneras. En ocasiones, el estímulo va a provocar que respondamos realizando algún tipo de movimiento, en cuyo caso utilizaremos el aparato locomotor para poder realizarlo, ya sea desplazándonos o simplemente moviendo alguna parte del cuerpo. Recuerda que este aparato incluye a nuestros huesos y nuestros músculos. En otros casos, el estímulo provocará en nosotros un proceso por el que liberaremos algún tipo de sustancia, en la mayoría de ocasiones una hormona, por lo que estaremos utilizando nuestro sistema endocrino, que está formado por todas las glándulas endocrinas del cuerpo, que son órganos que tenemos repartidos por distintas zonas y que en determinadas ocasiones van a liberar sustancias químicas llamadas hormonas con funciones muy diversas y que prácticamente afectan a cualquier proceso que llevemos a cabo. Bueno, pues en este punto del vídeo vas a encontrar la primera respuesta a esa pregunta que te has formulado cuando pulsaste el play. ¿Qué son los órganos efectores? Pues muy sencillo. Los órganos efectores son las partes del cuerpo que utilizamos para ejecutar las respuestas ante los estímulos que hemos detectado y que, como ya has visto, incluyen al aparato locomotor y al sistema endocrino. En este vídeo estudiaremos todo lo relacionado con el aparato locomotor. Ahora que ya sabemos de qué va el vídeo, vamos a empezar dando algunos datos importantes sobre el sistema esquelético. Por si no te has dado cuenta, en este vídeo hemos hablado de sistemas y de aparatos, algo que mucha gente suele confundir, aunque se trata de elementos con algunas diferencias. Si nos centramos en la más importante, tendríamos que aclarar que en un sistema vamos a encontrar un conjunto de órganos del mismo tipo que funcionan de manera coordinada para realizar una o varias funciones, mientras que en un aparato nos encontraremos con órganos de diferentes tipos formados normalmente por diferentes tejidos. En lo referente al sistema esquelético, ten en cuenta que está formado por el conjunto de huesos de nuestro cuerpo. A pesar de ser algo evidente, hay mucha gente que no sabe que los huesos son órganos, que están formados por tejidos y que están vivos. Concretamente, están formados por un tejido que recibe el nombre de tejido óseo, que es un tipo de tejido conjuntivo y que, como cualquier tejido, está formado por una matriz, que en este caso es muy abundante y que se caracteriza por su extraordinaria dureza, algo que se debe al hecho de que acumula una gran cantidad de sales minerales, fundamentalmente de calcio. La matriz de un tejido es una especie de espacio que se rellena con una sustancia en la que flotan las células que forman el tejido. En este caso, la matriz es muy rica en estas sales minerales y muestra una gran resistencia y una gran dureza, algo fundamental para que nuestros huesos cumplan con un montón de funciones de las que hablaremos más adelante. Inmersas en esta matriz encontramos una gran cantidad y variedad de células, entre las que podríamos mencionar los osteocitos, los osteoclastos o los osteoblastos, cada una con unas funciones concretas. Si nos fijamos en la estructura interna de nuestros huesos, vamos a poder comprobar que según la zona del hueso que estudiemos, podemos encontrarnos con tejido óseo esponjoso, que presenta una serie de pequeños agujeritos o cavidades muy características y que es un tejido menos calcificado aunque más vascularizado, es decir, que tiene una mayor cantidad de vasos sanguíneos en su interior. Por otro lado, en otras zonas del hueso podemos encontrarnos con tejido óseo compacto, completamente macizo, más calcificado, duro y pesado. Los huesos de nuestro sistema esquelético se pueden clasificar utilizando distintos criterios. Uno de los más importantes es tener en cuenta la forma que tiene, según la cual podremos diferenciar entre huesos largos, en los que encontraremos tejido óseo esponjoso en las zonas de los extremos y tejido óseo compacto en las zonas centrales. Se trata de huesos asociados a músculos largos, que nos van a proporcionar sostén y capacidad de movimiento y que incluyen, por ejemplo, el fémur, el cúbito o el radio. También distinguimos huesos cortos, como las vértebras o los huesos de la muñeca, en los que vamos a encontrar tejido óseo compacto en la zona exterior rodeando un interior formado por tejido óseo esponjoso. Por último, se definen huesos planos, como por ejemplo el omóplato o los huesos del cráneo. En estos huesos vamos a encontrar diferentes capas de tejido, las internas de tipo esponjoso rodeadas y protegidas por capas externas de tejido compacto.
Como nota adicional, es interesante que tengas en cuenta que en nuestro esqueleto no solo vamos a encontrar tejido óseo. Otro componente importante es el cartílago que acompaña a nuestros huesos y que es un tejido muy parecido al tejido óseo, aunque acumula una menor cantidad de sales minerales en su matriz, lo que le confiere menor dureza aunque mayor flexibilidad, algo que puede venir muy bien en determinadas circunstancias. Por ejemplo, muchos de nuestros huesos, cuando se forman, tienen una zona hecha de cartílago, lo que les va a permitir crecer durante un periodo de tiempo. Poco a poco, esta zona se va a ir calcificando y finalmente se convertirá en hueso, con lo que perderá la capacidad de crecimiento. En otras ocasiones, el cartílago no se relaciona tanto con el crecimiento, sino más bien con momentos en los que necesitamos que una estructura sea algo más flexible. Esto ocurre, por ejemplo, durante el nacimiento, que es una fase en la que necesitamos que la cabeza del bebé pueda salir por el orificio vaginal. En este caso, es necesario que el cráneo del bebé pueda deformarse ligeramente para facilitar el momento del parto, algo que sería muy complicado si el cráneo del recién nacido ya estuviera calcificado. Tras el nacimiento, el cráneo se va calcificando hasta que finalmente se convierte en hueso. Los huesos de nuestro esqueleto forman parte de un conjunto formado por muchas piezas, que tienen que interaccionar las unas con las otras para cumplir con sus funciones, de manera que los huesos se unen entre ellos y forman unas estructuras llamadas articulaciones, que van a permitir, con la ayuda de los músculos y de los ligamentos, poder realizar multitud de movimientos. De hecho, es el rango de movimiento lo que utilizamos para clasificar a las articulaciones, que pueden ser de tres tipos. Por un lado existen articulaciones fijas, en las que, como su propio nombre indica, los huesos implicados no van a poder realizar ningún movimiento. También se conocen con el nombre de sutura y las vamos a encontrar, por ejemplo, en las uniones entre los huesos del cráneo. En segundo lugar, tenemos las articulaciones móviles, que son todo lo contrario. Se trata de estructuras que van a permitir, dentro de unos límites, el mayor rango posible de movimiento relativo entre los huesos implicados. Cuando hablamos de movimiento relativo, nos estamos refiriendo al movimiento de unos huesos con respecto a la posición de otros, es decir, no se trata de un movimiento completamente libre. De hecho, estas articulaciones tienen que estar diseñadas para permitir el movimiento, pero a la misma vez deben garantizar que los huesos sigan ocupando la misma posición dentro del esqueleto. Para ello, se utilizan una especie de tiras elásticas que mantienen unidos los huesos de la articulación a la misma vez que permiten ese movimiento. Se trata de los ligamentos, una estructura hecha de tejido conjuntivo que cumplen a la perfección con este cometido. En estas articulaciones en las que se realizan tantos movimientos, es lógico pensar que los huesos van a sufrir un desgaste progresivo, sobre todo en las zonas de los extremos con las que tocan a otros huesos. Esta idea es completamente cierta, de forma que para minimizar este desgaste, el cuerpo cuenta con unas estructuras amortiguantes que se sitúan entre los huesos de la articulación y que actúan como una especie de almohadilla protectora. Se llaman bolsas sinoviales y contienen en su interior un líquido llamado líquido sinovial, que realiza justamente esta función protectora que te he mencionado. A esta categoría de articulación pertenecen, por ejemplo, la rodilla, el codo o el hombro. Por último, con un nivel intermedio de rango de movimiento, encontramos las articulaciones semimóviles, que incluyen, por ejemplo, a las vértebras. Llegados a este punto y para concluir el estudio del sistema esquelético, vamos a hacer un repaso de las principales funciones que cumple. Por un lado, los huesos sirven para anclar los músculos del cuerpo, algo muy importante ya que permite cualquier tipo de movimiento. Los huesos son la parte estática del aparato locomotor, por lo que requieren de la actuación de los músculos para poder desarrollar el movimiento. Los huesos son la base sobre la que descansan los músculos, que se unen a ellos a través de los tendones. Por otro lado, el sistema esquelético tiene una función de soporte, ya que aguanta todo el peso del organismo, lo que a su vez hace posible que mantengamos nuestra forma corporal, algo que relacionamos con la función de armazón. Además, en ciertas partes del cuerpo, los huesos se disponen de manera que actúan protegiendo determinados órganos vitales, como ocurre con la caja torácica con la que protegemos al corazón o a los pulmones. Además, teniendo en cuenta su composición, los huesos también sirven para acumular ciertas sales minerales, fundamentalmente de calcio o de magnesio. Por último, tal vez una de las funciones menos conocidas y más importantes del sistema esquelético sea la hematopoyética. La hematopoiesis es un proceso por el cual nuestro cuerpo crea células sanguíneas como los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Este proceso se realiza en el interior de algunos de nuestros huesos, donde se localiza la llamada médula roja, a partir de la cual se generan células que terminan convirtiéndose, por ejemplo, en diferentes tipos de glóbulos blancos después de madurar en otros órganos como el bazo o el timo. Una vez aquí, no olvidemos que en este vídeo estábamos hablando del aparato locomotor, y ya que hemos estudiado el sistema esquelético no nos queda otra que terminar hablando de su complemento imprescindible, el sistema muscular. Se trata de la parte del cuerpo que está formada por todos nuestros músculos.
que al igual que ocurría con los huesos, son órganos constituidos por un tejido predominante con el que podremos realizar toda una serie de funciones imprescindibles para nuestra supervivencia. En este caso, el tejido por el que están formados los músculos presenta una serie de células especializadas muy particulares que reciben el nombre de fibras musculares. Se trata de células muy alargadas que tienen la capacidad de contraerse y relajarse, modificando así su longitud y provocando distintos tipos de movimientos al tirar con fuerza de los huesos a los que están anclados. Estructuralmente podemos definir dos tipos de fibras musculares distintas, que muestran aspectos muy diferentes cuando se observan al microscopio. Por un lado tenemos fibras musculares estriadas, que cuando se observan al microscopio muestran un aspecto heterogéneo en su citoplasma, en el que se alternan bandas oscuras y bandas claras. Estas bandas se corresponden con zonas del citoplasma en el que vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas que según cómo se coloquen darán lugar a un aspecto más oscuro o más claro. Las fibras de este tipo tienen una contracción rápida y voluntaria sobre las que tendremos el control, y las vamos a poder encontrar en lo que llamamos músculos esqueléticos, que son los músculos que suelen descansar sobre los huesos del esqueleto, como por ejemplo el bíceps o el cuádriceps. Es verdad que el corazón, a pesar de tener una contracción involuntaria, está formada por este tipo de fibras, aunque se trata de una excepción bastante especial. Por otro lado, tenemos las fibras lisas, que cuando se ponen bajo el microscopio presentan un aspecto homogéneo en su citoplasma, es decir, no nos permiten distinguir bandas de diferente tonalidad. Estas fibras tienen una contracción lenta e involuntaria y van a formar lo que llamamos la musculatura lisa de nuestro cuerpo, como por ejemplo los músculos de nuestro tubo digestivo. Las fibras musculares de nuestros músculos se agrupan formando unos paquetitos que llamamos fascículos musculares. Pues bien, tanto las fibras individuales como los fascículos y los propios músculos están envueltos por una serie de membranas que se identifican con el término de perimisio y que dan lugar a los tendones, que son unas estructuras semielásticas que permiten que los músculos se anclen a los huesos. De esta manera, los músculos y los huesos se unen entre ellos y las contracciones musculares se traducen en el movimiento de los huesos de nuestro esqueleto. Al igual que ocurría con los huesos, los músculos se pueden clasificar teniendo en cuenta su forma, lo que nos permite distinguir músculos fusiformes o alargados, que se van a asociar con huesos largos y que nos permiten realizar movimientos. Por otro lado, también definimos músculos planos, que normalmente recubren y protegen órganos del cuerpo. Y finalmente distinguimos músculos circulares, a los que también llamamos orbiculares o incluso esfínteres, que van a actuar como una válvula permitiendo que una determinada cavidad o conducto del cuerpo se abra o se cierre. A modo de repaso y para entender algo mejor la estructura de nuestros músculos, vamos a utilizar el siguiente dibujo. Como puedes ver, en esta figura se muestra la estructura de un músculo formado por cientos de fibras musculares. Estas fibras, como cualquier otra célula, están rodeadas de una membrana plasmática que en este caso se llama sarcolema, e incluye en su interior un citoplasma al que vamos a llamar sarcoplasma, en el que evidentemente también vamos a localizar uno o varios núcleos. En este citoplasma tan especial vamos a encontrar unos paquetes de proteínas fibrilares alargadas a las que vamos a llamar miofibrillas y que van a estar formadas por miofilamentos de actina y miosina, que son las dos proteínas más importantes de estas células. Como puedes ver en el dibujo, las fibras musculares se agrupan en paquetes llamados fascículos musculares, que al agruparse entre ellos terminan formando un músculo completo. No olvides, como ya te comenté anteriormente, que tanto las fibras como los fascículos como los propios músculos van a estar envueltos en unas membranas de tejido conjuntivo llamadas perimisio. Para finalizar, vamos a echar un vistazo a cómo trabajan los músculos. Evidentemente no pueden hacer su trabajo de forma individual, de manera que se asocian con los huesos y las articulaciones del cuerpo. Cuando estos tres elementos funcionan de forma conjunta, lo hacen de igual manera a como lo haría una palanca, lo que va a permitir que ejerciendo una determinada fuerza podamos vencer una resistencia y finalmente realizar un movimiento. En nuestro cuerpo vamos a poder diferenciar hasta 3 tipos de palancas teniendo en cuenta dónde se sitúen los puntos de apoyo, potencia y resistencia. En primer lugar, tenemos las palancas de primer grado o género, en las que el punto de apoyo se sitúa entre los de resistencia y potencia. Permiten una gran variedad de movimientos y nos aseguran acciones relacionadas con la posición y el equilibrio del cuerpo. En segundo lugar, tenemos las palancas de segundo grado o género, en las que es el punto de resistencia el que se encuentra entre los de apoyo y potencia. En este caso, no permiten realizar grandes movimientos, aunque sí vencer grandes resistencias y, por ejemplo, levantar grandes pesos.
Por último, encontramos las palancas de tercer grado o género, donde el punto de potencia se encuentra entre los de apoyo y resistencia. Se trata de sistemas con los que no podemos vencer grandes resistencias, pero que nos van a permitir realizar grandes desplazamientos o movimientos de mayor rango. Como punto final a este vídeo, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado. Por un lado, hemos repasado en qué consiste la función de relación. A continuación, hemos estudiado las características generales de los huesos y del sistema esquelético. Hemos visto los tipos de articulaciones y hemos explicado las principales funciones de nuestro esqueleto. Hemos incluido también un estudio de las principales características de nuestros músculos, así como un análisis bastante detallado de su estructura, y hemos finalizado con un repaso sobre los tipos de palanca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado de utilidad. Si quieres más, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!